Un día llegaré, no importa la distancia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal a Richie Dice, donde Richie dice. Amigos, qué gusto verlos, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Cuéntenme todo. Yo, como cada vez que nos vemos, amiguitos, estoy muerto de calor, pero eso no importa, amigos. Recuerden el autoestima hasta arriba. Y también estoy muy contento porque el día de hoy continuamos con la serie de Disney en la vida real, donde les platico las historias originales de los clásicos de Disney. Y el día de hoy nos toca platicar de otra de mis películas favoritas, que es Hércules. Ya vieron, por cierto, el nuevo set, amigos. Véanlo, gócenlo, disfrútenlo, díganme qué tal les parece. Porque, amigos, montarlo me costó mucho trabajo, pero véanlo, disfrútenlo. Amigos, me esforcé. Hay esfuerzo aquí y mucho calor también. Así que sin más distracciones, vamos a empezar. Primero que nada, esta película se estrenó un 27 de junio de 1997, hace casi 25 años. Esta película nos habla obviamente del personaje que yo creo es el más famoso de toda la mitología griega, Hércules, o en su versión romana, Heracles. En esta película vemos como Zeus y Hera son muy felices, son el matrimonio que rige el Olimpo, que es donde viven los dioses griegos, que no pueden de la emoción porque acaban de tener a su primer hijo, Hércules. Así estaban muy felices y contentos, cuando una noche se dan cuenta que Hércules es robado del Olimpo. Nadie sabe dónde está. Resulta que se lo había llevado su tío malvado, Hades, el cual está tramando un plan malévolo para quitar a Zeus del trono y quedarse él como regidor del Olimpo, ya que ya está harto de estar en el inframundo con todos los muertos. Él ya quiere aire fresco. Y ustedes dirán, Richie, pero si el pleito es con Zeus, ¿para qué se lleva a un bebé? Pues resulta que hay una profecía la cual dice que el plan de Hades va a resultar exitoso y va todo a salir como miel sobre hojuelas, pero que va a tardar 18 años en concretarse. Zeus está dispuesto a esperar 18 años, pero hay un pero en este cuento. Y es que el plan de Hades va a funcionar solo y únicamente si Hércules no pelea. Ya que si Hércules pelea contra Hades, este no tendrá oportunidad alguna de derrocar el Olimpo. Es por ello que decide matar a Hércules, pero hay un pequeño problema. Hércules es un dios y los dioses son inmortales. Pero Zeus dice, no hay bronca, ahorita lo solucionamos. Si los dioses no se pueden matar porque son inmortales, simple y sencillo, hay que volver al niño inmortal. Hades, por medio de sus achichincles, hace llegar a Hércules una poción con la cantidad exacta para que Hércules se ha convertido en mortal. Si Hércules no se toma hasta la última gota, pues no será 100% mortal. Para la mala suerte de Hades, sus achichincles no son muy listos y resulta que Hércules no se toma la poción completa, haciendo que pierda así gran parte de su divinidad, pero conservando su fuerza. Y es por esta fuerza sobrehumana que Hércules sería conocido como el más grande héroe de toda Grecia. En esta ocasión sí hay bastantes diferencias entre el mito y la película. En la primera parte de esta serie, donde descubrimos la historia del rey Arturo, que si no han visto se las dejo por aquí en la descripción para que vayan y lo vean, gran parte de la historia que vemos en La Espada en la Piedra pues es muy similar a la historia original, solo que la historia original es mucho más larga y Disney se centró únicamente en el principio, pero no hizo tantos cambios. El primero de ellos es en el origen de Hércules. En la película se nos dice que es hijo de Zeus y Hera, pero en el mito original nos enteramos que Zeus es un pillino boy y que el 95% de los personajes mitológicos griegos son hijos de Zeus. Zeus era tan pillino que inclusive se convertía en diferentes animales para procrear entre las distintas especies. Pero eso sí, todas estas aventuras eran sus capillitas. Él tenía su catedral,
que era Hera. Hera, como la santa patrona del Olimpo, ya estaba harta de las infidelidades de su esposo. Y la gotita que derramó el vaso fue cuando Zeus se metió con Alcmena, esposa de Anfitrión, que son la parejita que vemos en la película que adopta a Hércules. Pero aquí Zeus se convirtió en Anfitrión, tomó la forma de Anfitrión para pues tener intimidad con Alcmena. De esa intimidad nació Hércules, que desde un principio nació siendo semidios. El siguiente cambio importante que vemos entre el mito y la película es el villano. Resulta ser que en la mitología griega, Hades básicamente no era malo. Él estaba en su rollo en el inframundo. Él estaba muy feliz viviendo su vida junto a Perséfone, y la verdad es que no le importaba tanto el Olimpo. De hecho, Hades prácticamente nunca iba al Olimpo, siendo la villana de esta historia Hera, como les digo, que ya estaba harta, decidió pues tomársela contra Hércules. Él dijo: no importa quién me la haga, me importa quién me la pague. Y toda su furia cayó sobre este pobre chamaquito que pues ni culpa tenía de que su padre fuera un pichino boy. Era decidida a matar a Hércules. Cuando este era todavía un bebé, mandó a 2 serpientes a matarlo. Aquí fue donde Hera se dio cuenta que el niño pues no era muy normal que digamos, porque él ahorcó a las serpientes hasta matarlas. La juventud de Hércules fue muy similar a la que vemos en la película de Disney, con la única diferencia de que Hércules en su juventud por accidente mató a su maestro de música. Por esta razón los papás de Hércules deciden mudarse al campo donde pues su hijo no haga estropicios. Pero aquí el mito nos dice que Hércules fue haciendo grandes proezas, convirtiéndose en poco tiempo en el más grande héroe de Tebas, la ciudad donde él vivía. Un día, el rey de Tebas solicitó la ayuda de Hércules para combatir a un ejército que les estaba haciendo la vida cansada. Hércules triunfó en este enfrentamiento y en agradecimiento el rey de Tebas ofreció la mano de su hija Megara en matrimonio para Hércules. Estos tortolitos estaban muy felices y contentos y tuvieron 4 hijos. Era harta de ver cómo Hércules era feliz y ella estaba amargada todo el tiempo. En vez de tomarse una coquita light para relajarse, en su mente malévola dijo: este es mi momento para vengarme de Hércules. Así que un día lo hizo enloquecer. En este cuadro de locura hizo pensar a Hércules que tanto Megara como sus hijos eran enemigos y como tales tenía que matarlos. Y tristemente así sucedió. Hércules, al día siguiente, dándose cuenta de lo que había hecho, obviamente no podía de su culpa. Era muy satisfecha, no podía de la emoción, mientras Hércules tenía una depresión horrible. Pues quién no, imagínate matar a tu esposa y a tus hijos cuando ni siquiera te diste cuenta. Ay no, qué horror. Harto de vivir así, Hércules va a visitar al oráculo de Delfos, que era el medio por el cual los mortales se comunicaban con los dioses. Era como su portal o como su WhatsApp con los dioses, hagan de cuenta que así. El oráculo de Delfos dice que ok, que le va a echar la mano para que él se libre de toda su culpa, y lo manda con el rey Euristeo para que le sirva y cumpla 12 trabajos horribles. Una vez que Hércules cumpliera dichos trabajos, su culpa sería expiada y él viviría una vida feliz. Estos 12 trabajos fueron conseguir la piel del león de Nemea. Este león era prácticamente invencible debido a que su piel era casi impenetrable, nada podía matarlo. Pero Hércules, decidido a cumplir los 12 trabajos, halló la manera de hacerlo. Dato curioso, en la película de Disney vemos referencias a este trabajo cuando Hércules está posando para un pintor mientras está usando la piel de Scar, quien fuera el villano en El Rey León, pero haciendo referencia al león de Nemea. Número 2. Matar a la hidra de Lerna. ¿Se acuerdan de la serpiente que le cortabas una cabeza y le crecían 3 más? Bueno, esta hidra es esa serpiente. Número 3. Capturar a la cierva del monte Serinco. Número 4. Capturar al jabalí de Erimanto. Número 5. Exterminar a las aves de la laguna Estinfalia. Número 6. Limpiar los establos de Augias. Número 7. Capturar al toro de Creta. Número 8. Llevar hasta Tirinto las yeguas de Diomedes. Número 9. Conseguir el cinturón de Hipólita, una amazona.
Número 10. Trasladar a los toros rojos de Gerión. Número 11. Obtener las manzanas de la eterna juventud del jardín de las Hespérides. Y número 12. Llevar al rey Euristeo ante Cerbero, el perro de 3 cabezas, el guardián del inframundo. Como podrán imaginarse, estas tareas le llevaron pues bastante tiempo, pero una vez las concluyó, vivió una vida tranquila y feliz. Eso sí, sin tenerle miedo al éxito y siguiendo con sus aventuras y salvándole la vida a mucha gente. Cuando murió, Zeus, viendo que Hércules vivió una vida llena de valentía y digna de un héroe, tuvo misericordia de él y lo llevó al Olimpo a vivir con los dioses. El mito nos dice que Hera dejó su ira a un lado y perdonó a Hércules, que bueno, él no tenía la culpa, y dándose cuenta que le había complicado la vida en más de una ocasión, a partir de ahí decidió adoptarlo como su propio hijo, convirtiendo a Hércules en el portero del cielo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así termina el mito de Hércules. Al principio de este video les había comentado que Hércules se convirtió en el personaje más famoso de la mitología griega, tomándose como un referente de valentía, fortaleza y esperanza, del cual surgieron muchos relatos, muchos libros, muchas películas, muchas series y muchas obras, todas ellas ensalzando las proezas de este semidios. Y pues bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Por favor, cuéntenme en los comentarios si ya conocían el mito de Hércules, si no lo conocían, si ya vieron una película de Disney, si no, si les gusta o no, ya saben todo esto, chisméenmelo en los comentarios. Y también los invito a que me comenten qué otras historias transformadas por Disney quisieran que fuera la siguiente aquí en el canal. Si este video les gustó, por favor los invito a que me regalen un like y que compartan este video con sus amigos, con sus vecinos, con sus novios, con sus novias, con todo el mundo, y que le piquen en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse para que les lleguen todos mis videos y no se pierdan ni uno solo, y que le piquen en la campanita porque recuerden que YouTube y yo en este momento estamos de pleito, y que si no le pican en la campanita no les va a avisar cuando yo suba un nuevo video, así que por favor háganme paro y píquenle en la campanita. Y es momento de decir adiós, goodbye, pero recuerden, amigos, que la autoestima va siempre hasta arriba aun cuando se estén asando en calor, y la dieta bien hasta abajo siempre que se pueda. Recuerden, si necesitan hacer dieta por salud, háganla, amiguitos. Si no, pues echen sus taquitos, su pancito, su chamoyada para este calor. En fin, nos vemos en el siguiente video. Bye.